fin se termina, llegamos al final del 2020, este año al cual nadie va a querer regresar. Un año del que la mayoría de nosotros no va a conservar casi ningún buen recuerdo. Pero, llegado al final del año, vamos a hacer un breve repaso de las cosas más importantes que pasaron. Spoiler alert, hay muy pocas cosas buenas. Es posible que en el futuro veamos hacia este año y veamos que algunas cosas buenas quedaron. Pero por el momento este parece ser el año de la tragedia. Empezamos tranqui. El 3 de enero con Estados Unidos bombardeando los alrededores del aeropuerto de Bagdad y provocando la muerte de Qasem Soleimani, el ladero del Ayatollah Khomeini y el hombre más poderoso del ejército iraní. Ahí parecía que íbamos a entrar directo a la Tercera Guerra Mundial. No se cumplió esa tragedia, se cumplieron otras tragedias diferentes que nadie se veía venir, pero lo cierto es que en ese momento Irán amenazó con represalias y días después derribó a un avión ucraniano por un error con comillas gigantes, involucrando conflictos con más países, por ejemplo con Canadá, porque en ese avión ucraniano iban muchos canadienses. Al otro lado del mundo, en Australia, una serie simultánea de grandes incendios ponía en riesgo toda la flora y fauna autóctona del lugar. El príncipe Harry y su esposa renunciaban a la corona británica, muere el sultán de Omán, Gaboth bin Said al-Said, y en China comienzan a reportar contagios de un nuevo virus. Pero eso a nadie le importaba porque, bueno, China estaba muy lejos, era problema de China. Estalló un volcán en Filipinas, la gota fría ataca a España, y en Brasil se producen varias inundaciones. En Uruguay un empresario argentino tira un chancho a la pileta, y en la costa atlántica, a la salida de un boliche en Villa Gesell, es asesinado por una patota de rugbyer Fernando Báez Sosa. Por ese crimen quedan detenidos 10 rugbyer, de los cuales 2 fueron liberados. La estrella de la NBA, Kobe Bryant, muere en un accidente en helicóptero junto a su hija y otras 4 personas. El Brexit separa al Reino Unido de la Unión Europea y así terminamos este comienzo de año tranqui. Febrero continúa la seguidilla de muertes. El juez federal Claudio Bonadío, a los 64 años, Kirk Douglas, a los 103 años, y John Jairo Popeye Velázquez Vázquez, el jefe de los sicarios de Pablo Escobar. Se producen las primeras usurpaciones del año. En Santa Fe, donde unas 160 familias tomarían terrenos fiscales. La justicia ordenó su desalojo, pero al día de hoy siguen ahí. Las tomas de terreno serían una constante a lo largo de todo el año, y se darían en diferentes puntos del país. Tal vez las más conocidas son las de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, y los terrenos de la familia Echeverre, en la provincia de Entre Ríos. Por razones muy diferentes, ellas fueron las más mediáticas. En todo el país en general, y en la provincia de Santa Fe en particular, se produce una ola inaudita de homicidios imposibles de enumerar. Pero el más difundido no sería en Santa Fe sino en la Patagonia, en Puerto Deseado, donde 2 hombres violaron a una turista y asesinaron a golpes a su hijo de 4 años. Mientras en el país todos querían deshacerse de los billetes de 5 pesos, en Europa el coronavirus comenzaba a revelarse como el problema que era. La OMS por su parte daba pruebas concretas de su inutilidad. En marzo explotaban los casos de COVID en Europa, especialmente en Italia y España, donde los casos graves exceden la capacidad del sistema de salud. La mayor cantidad de muertes se produce en los geriátricos. Mientras tanto, la OMS comienza con un continuo ida y vuelta en su discurso. A principio de mes dice que el nuevo virus provoca los mismos síntomas que la gripe y se previene de la misma forma, y pocos días después, el 13 de marzo, se declara la pandemia mundial y comienzan a recomendar las restricciones. Cada país lo enfrenta de diversas formas. Mientras Estados Unidos recomienda la distancia social, Reino Unido y Brasil deciden hacer como si el virus no existiera. En el otro extremo, Argentina decide llevar adelante la cuarentena más estricta de ese momento. El 19 de marzo, y con solo un par de horas de anticipación, se anuncia el aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde las 0 horas del 20, se cierran las fronteras internas y externas del país. La gente debe encerrarse en su casa, incluso en ciudades donde no había ningún caso de COVID. Por la poca anticipación, muchas personas
que finalizaban su temporada turística quedaron atrapadas, algunas en otras provincias y otras en otros países. La economía se desploma. En abril seguimos día a día el avance del virus. Se llega al 1.000.000 de casos en el mundo mientras el brote en China es controlado. Localmente, una inusual sequía provocada por el fenómeno La Niña genera la bajante histórica del río Paraná, que llega a un mínimo de 16 centímetros frente a la ciudad de Paraná. Esta bajante genera problemas en la navegación y en el abastecimiento de agua en las ciudades ribereñas. En mayo daba la impresión de que la pandemia podía ser controlada. En Europa comenzaron las aperturas mientras en el país el 95% de los casos se concentraban en el área metropolitana de Buenos Aires, llevando a las provincias del interior a un tímido y lento proceso de aperturas parciales. Por muy poco tiempo dejamos de asustarnos por el virus y comenzamos a preocuparnos por las avispas asesinas. Para junio, la sequía continua facilita la propagación de incendios intencionales algunos y accidentales otros. Los peores se registran en el litoral, Entre Ríos, Santa Fe y en la provincia de Córdoba, poniendo en riesgo la diversidad regional y reabriendo el debate sobre los agronegocios y la especulación inmobiliaria. El presidente Alberto Fernández intenta la expropiación de la cerealera Vicentín, al borde de la quiebra, provocando intensas manifestaciones a favor y en contra de la medida. El virus, que parecía comenzar a controlarse, llega a localidades cada vez más pequeñas, y los casos aumentan cada semana. Para julio ya comenzamos a cuestionarnos la prolongación y la eficacia de la cuarentena. Mientras los casos a nivel nacional siguen subiendo sin parar, surgen diversos grupos anticuarentenas agrupados por la oposición. La cara más visible es Patricia Bullrich, quien después contraería el virus en una de estas marchas. En el área metropolitana de Buenos Aires se declara el primer retroceso de fase y la vuelta a un aislamiento más estricto, en un intento por disminuir los casos. Los casos se mantienen pero no bajan, y muchos porteños huyen del aislamiento. Para agosto todo parece empeorar. Los casos aumentan, las muertes aumentan y la economía sigue cayendo. La criminalidad recrudece y las marchas anticuarentena se hacen cada vez más frecuentes. En este contexto, el presidente anuncia públicamente el acuerdo al que se llegó con Rusia para la compra de la futura vacuna entonces en desarrollo. En septiembre, el diputado Ameri es sorprendido en una sesión del Congreso chupándole las tetas a su novia y es obligado a renunciar. En cuanto al país, nada. Siguen aumentando los casos, sigue cayendo la economía. El famoso pico de la pandemia parece no llegar nunca y va a llegar recién en octubre, donde el promedio de casos será superior a los 11.000 diarios y con el récord del 21 de octubre, cuando superamos los 18.300 casos en un día. El promedio de muerte era de más de 400 al día. Sin embargo, se estima que la totalidad de los casos es entre 6 y 10 veces superior a los diagnosticados. Para noviembre, el público en general parece perder el miedo al virus, y mientras el número de casos comienza a disminuir, durante este mes el presidente pone el clavo final al ataúd de su credibilidad, tras la muerte de Maradona el 25 de noviembre. Nadie se imaginaba a un Maradona de 80 años. Sin embargo, su muerte a los 60 años tomó al país por sorpresa. El presidente organiza un funeral en la Casa Rosada donde se convoca a 1.000.000 de personas y se contradice todo lo que el oficialismo había sostenido durante los 8 meses anteriores sobre distanciamiento social y prevención. Desde los disturbios de ese día, el público en general retoma su nivel de actividad y circulación normal, y los casos vuelven a subir. Similar situación se produjo entre el 10 y 11 de diciembre, cuando se llevó a cabo la media sanción en diputados de la ley de aborto, que convocó a manifestantes a favor y en contra de la ley. Ese mismo día se votó en senadores la reforma de la fórmula previsional para calcular el aumento de las jubilaciones. Esta coincidencia hace circular la versión de que este nuevo debate sobre el aborto es solamente una estrategia de distracción para la atención del público, ante un país que termina el año con 44% de pobres, una nueva cepa del virus y cada vez más y nuevas restricciones. Por otro lado, el 24 de diciembre arribó al país el avión con las primeras dosis de la vacuna Sputnik para comenzar la vacunación entre el personal de salud. Y así llegamos al final de este año. ¿Cuáles son tus opiniones sobre lo vivido en este 2020? ¿Crees que va a salir algo positivo de todo esto? Decímelo en los comentarios. Si te gustó este video,
dale like, suscríbete y compartí. Si no te gustó este video, dale dislike y suscríbete y compartilo también. Nos vemos la próxima. Adiós.